puso a Trump contra las cuerdas. La decisión de Biden provocó un estallido irrevocable en las redes de comunicación. La noticia acaparó la primera línea de los titulares. Entre ellas, un experto afirmó que Cuba es víctima de las actividades subversivas y su exclusión de la lista de países patrocinadores es un acto de justicia. La noticia corrió más rápido que el sonido. Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, al son del tango, le derrumbó el teatro al expresidente Donald Trump, quien dictaminó la sanción a la isla. El experto reveló que Cuba es la víctima en este entuerto y la acertada decisión permitirá al Caimán comenzar a recomponer ciertas relaciones internacionales financieras. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana ya estrenamos La doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Le deja la pista caliente. La decisión de Joe Biden de revocar una de las medidas más controversiales de Donald Trump encendió las redes sociales y generó un sismo político. Cuba, esa isla indomable del Caribe, finalmente salió de la lista negra de países patrocinadores de actividades subversivas. Para muchos esta decisión es más que un giro político. Es un acto de justicia largamente esperado. Desde La Habana, las primeras reacciones no se hicieron esperar. El gobierno cubano saludó la medida como un paso necesario para recomponer las relaciones financieras internacionales. Es un acto que reivindica a nuestro pueblo, aseguraron, aunque advirtieron que queda un largo camino por recorrer en la lucha contra las sanciones económicas. Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, fue categórico en su análisis. Cuba no es la culpable, sino la víctima de actividades subversivas. Según el experto, la decisión de la Casa Blanca es apenas una pequeña victoria en un conflicto donde el bloqueo económico sigue asfixiando al pueblo cubano. La noticia de la exclusión de Cuba detonó como pólvora en los titulares. Aunque todavía hay mucho por resolver, el gobierno cubano agradeció el respaldo de aquellos que alzaron su voz para lograr esta medida. Sin embargo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, subrayan que esta decisión no elimina las injusticias históricas. Es una política híbrida, señaló Mas, al referirse a las contradicciones que persisten. Aunque Biden ha dado este paso, las deudas y restricciones económicas siguen pesando sobre la isla. La pregunta inevitable es si la administración de Trump, cuando retome el poder, mantendrá esta decisión o dará marcha atrás, pagando un alto costo político. El experto recordó que las sanciones más severas aún están en pie, entre ellas la prohibición que impide a los buques petroleros entrar a puertos estadounidenses si han tocado suelo cubano en los últimos 6 meses. Esta medida sigue siendo un fuerte obstáculo para el acceso de combustible en la isla. Esta flexibilización no acaba con el bloqueo, pero da un respiro a la economía cubana, explicó Mas. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto. Las sanciones contra empresas y bancos que operan con Cuba continúan limitando seriamente las transacciones financieras del país caribeño. A pesar de las restricciones que persisten, el gobierno cubano ve en esta decisión una oportunidad para comenzar a reconstruir su red de relaciones internacionales. Sin embargo, queda claro que la lucha contra el bloqueo económico aún está lejos de terminar. El Caimán del Caribe sigue resistiendo. Según el secretario del Club de Periodistas Amigos de Cuba, esta medida de Biden apenas afloja una hebra del férreo corsé que ha estrangulado a la isla durante décadas. No se ha levantado, en esencia, el bloqueo, afirmó con dureza. Aunque el anuncio es un paso adelante, sigue siendo una acción limitada ante el colosal peso de las sanciones. Quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores de actividades subversivas
es apenas un acto simbólico. Pero además, una vergüenza, sentenció Mas. El experto recordó cómo la inclusión de Cuba en esta lista se basó en pretextos insostenibles que desafían los principios del derecho internacional. La excusa más criticada fue, según Mas, que Cuba, como garante de los acuerdos de paz entre las FARC y Colombia, debía detener a los negociadores. Eso es una barbaridad. Está sancionado por leyes internacionales. Cuba cumplió con su papel de mediador y ese fue el único delito que cometió, agregó con indignación. Las agresiones sufridas por Cuba como víctima de actividades subversivas son devastadoras. Más de 5.000 víctimas, epidemias sembradas como el dengue hemorrágico y la fiebre porcina son solo algunos ejemplos, explicó Mas. Estas atrocidades, asegura, se gestaron desde Miami con el respaldo de sectores poderosos de Estados Unidos. Mas también evocó uno de los capítulos más oscuros, la voladura del avión en Barbados que llevaba deportistas cubanos. Un siniestro reconocido incluso en Miami, repudiado por la comunidad internacional, pero cuya justicia aún no llega, recordó con una mezcla de amargura y determinación. A estos actos se suman los constantes ataques a las sedes diplomáticas cubanas en el exterior. Colocar a Cuba en esa lista negra fue una ignominia total, afirmó Mas. Esta medida, lejos de reflejar la realidad, fue un acto político que buscó desprestigiar a un pueblo que ha resistido con dignidad. Mas señaló que la decisión de Biden es, aunque insuficiente, un acto de justicia que abre puertas. Cuba ahora podrá comenzar a recomponer ciertas relaciones financieras internacionales. Su entrada al BRICS y las medidas globales en su favor ejercerán más presión sobre Estados Unidos, analizó. En las Naciones Unidas, el clamor mundial por el levantamiento del bloqueo es contundente. La mayoría absoluta de los países han votado a favor, con apenas 2 opositores. Aún así, las sanciones persisten, pero este es un paso en la dirección correcta, concluyó Mas, dejando en claro que la lucha no ha terminado. ¿Cuál ha sido el costo social y económico que estas medidas de Estados Unidos han infligido a Cuba? La falta de alimentos y combustible en la forma que se presenta actualmente, aseveró Mas, señalando que la isla revive los fantasmas del periodo especial, una de las etapas más críticas de su historia reciente. La estrategia fue diseñada hace décadas, recordó Mas, aludiendo al siniestro memorándum de Lester D. Mallory. Este documento secreto, fechado el 6 de abril de 1960, es la piedra angular del bloqueo económico contra Cuba. Su objetivo, claro y despiadado, era sembrar el desencanto a través del malestar económico. El memorándum expone sin rodeo su propósito: debilitar la vida económica de Cuba, empleando todos los medios posibles para privarla de recursos, reducir salarios y provocar hambre y desesperación. Un golpe calculado, camuflado bajo el pretexto de una política hábil y discreta, pero que buscaba la rendición a través de la miseria. La estrategia no solo ha sido económica, sino también propagandística. Se ha intentado hacer creer que la raíz de los problemas cubanos está en la ineficiencia del gobierno, no en las sanciones de Washington, explicó Mas. La narrativa es clara: desviar la culpa mientras el pueblo sufre las consecuencias del cerco económico. Mas citó un ejemplo reciente que ilustra la crueldad del bloqueo. El año pasado, Washington impidió la compra de semillas de papa, afirmó. Sin embargo, subrayó que el pueblo cubano ha resistido todos los ataques, incluso aquellos que ahora llegan en forma de campañas en redes sociales dirigidas a la juventud. Estas campañas buscan vender un sueño capitalista que, según Mas, es un espejismo. Tratan de convencer al mundo de que los cubanos huyen por el modelo político cuando en realidad migran por razones económicas, como sucede en el resto del mundo, explicó. La narrativa oficial mediática sigue siendo una herramienta más en esta guerra híbrida. Pese a todo, el pueblo cubano permanece unido. Mas destacó la reciente marcha frente a la Embajada de Estados Unidos como un acto de resistencia histórica.
Con todos los problemas que hoy enfrentan, lograron movilizarse y demostrar al mundo que no han quebrantado su espíritu ni su voluntad, afirmó con orgullo. Más, concluyó señalando que este modelo de ataque directo implementado por Estados Unidos se tambalea. La colaboración entre países y la construcción del multilateralismo son claves para demostrar estas agresiones. Este es el camino necesario para garantizar no solo la justicia global, sino la subsistencia del planeta, aseguró. ¿Podrá Trump cargar con esta cruz? Desde este 18 de enero ya puedes ver. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Aquí un adelanto. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev, una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande.